Acompáñame por favor a platicar de la autofagia en el mayor detalle posible y entender cómo es que funciona, qué es lo que nos da hoy la ciencia como cierto y para dónde va. Gracias. Saludos. Si se encuentran cansados y enfermos de sentirse cansados y enfermos, acompáñenos a un nuevo capítulo de nuestro proyecto 99%. 3, 2, 1, comenzamos. Muchas gracias por acompañarme hoy. Muy buenas tardes. Quizás para algunas personas que me han seguido en este canal se están preguntando, oye, ¿ya hablaste de la autofagia? Totalmente, cierto, pero me han hecho comentarios de que no lo hice de forma profunda, no demostré algunas cosas de que cómo está la ciencia en este tema y aparte no se entendía bien. Y por eso me quiero tomar unos minutos, porque es un tema muy, muy importante que nos puede ayudar mucho en la vida, en la salud, pero también tiene sus limitantes hasta el día de hoy. Hoy es diciembre del 2019 y quiero platicar lo que se conoce hoy, en base a ciencia y otras cosas en base a experiencia. Tenemos que entender que es muy fácil el hablar de un tema que está de moda, muy sencillo, porque simplemente podemos leer un reportaje o una entrevista en una revista y empezar a hablar. Y hay veces, no todos, que no entendemos bien cómo es este proceso. Entonces, vamos a ayudarnos mutuamente y vamos a tratar de entender cómo es que funciona la autofagia, que es un tema realmente fascinante. Empecemos con que este tema volvió a tomar una relevancia importante porque en el año de 2016 un doctor japonés sacó el premio Nobel descubriendo unos mecanismos muy interesantes sobre la autofagia y de ahí ha venido siendo más popular este tema. Pero ojo, nota muy importante. La mayoría de los estudios científicos sobre este tema han sido basados en animales, en insectos o en plantas, muy pocos en humanos. No es que no haya estudios en humanos, pero no han sido muchos. Y esto también por un tema comercial. ¿Cómo cobro por autofagia? La autofagia la puedo obtener de un ayuno. ¿Cómo cobro? ¿Cómo le gano dinero, ¿no? Metiendo un estudio científico en esto. Hay que comprender también por ese tema. Sin embargo, sí ha habido muchos análisis y hoy hay otras cosas que nos pueden ayudar a la autofagia sin tener que hacer ayuno o complementarlo con un ayuno. Vamos a platicarlo hoy. Pero bueno, es importante mencionar que no hay biomarcadores para la autofagia hoy. Como es un proceso intracelular, yo no puedo saber si ya estoy en el mejor proceso o en el momento óptimo de la autofagia. No lo puedo saber. No es como cuando me siento un poco con gripe o algo que empiezo quizás por tomarme la temperatura y es un biomarcador que me dice, sí, estás mal, estás arriba, estás en 38 y medio. Bueno, ya es algo que me hace tomar una decisión. Acá no hay, acá es difícil o imposible saber en qué momento es. Sí hay aproximados que son muy cercanos a la realidad y se conoce suficiente para saber también que es muy benéfico a la salud. Pero quiero hacer esa aclaración. Siguiendo con este tema, no sé cómo va a cambiar esta información que les dé hoy en 2 o 3 meses o en un año. Y esto quiero tomarme más un minuto porque acabamos de platicar de los oxalatos. Y me criticaban, me dieron una crítica constructiva que le agradezco muchísimo. En donde me dicen, oye, estás hablando de la espinaca como un vegetal mágico en un programa pasado y ahora me dices en el programa de los oxalatos que la espinaca puede ser mala, porque tiene alto nivel de oxalatos. Sí es cierto. Y es que tenemos que avanzar con la ciencia, tenemos que avanzar con el conocimiento. Sería irresponsable de mí no hablar o no corregirme simplemente por no caer en controversia. No es ético. Tengo que decirles eso. Quizás mi error no fue haberles dicho, oigan,
hablé de la espinaca como algo bueno y ahora la estoy criticando o estoy diciendo otra información que es diferente. Quizás sí, puede pasar con esta información también, pero esto es lo que se sabe hoy. Y bien, siguiendo con este tema, la autofagia, como ya hemos platicado, es un tipo de canibalismo en donde es una palabra que se compone de comerse a sí mismo. Y esto porque es un proceso de regeneración celular muy interesante que se puede hacer con el ayuno y con otras cosas que vamos a conocer hoy. Pero también es muy importante el conocer dos términos que se utilizan mucho. Uno es anabólico y catabólico. Anabólico se utiliza para cuando tenemos un proceso de crecimiento, de creación de tejidos en el cuerpo, de crecer, de generar. Y en sentido opuesto, catabólico es lo contrario, es destruir o reingenierizar, cambiar para tener otra cosa. Y estos son los términos que se utilizan mucho. Autofagia es un proceso catabólico, es un proceso que va a regenerar células para convertirlas en algo mucho más fuerte, y no solamente células, también otras cosas que vamos a ver. Entonces quería hacer esa aclaración importante. Recuerden, catabólico. La autofagia empieza como un estrés nutricional que tenemos en el cuerpo debido a una alta restricción de energía calórica. Y a continuación vamos a ver unos dibujos que me permití hacerles para poder entender mejor este proceso y de una u otra forma también crear analogías para ayudar a esta comprensión. El nivel de autofagia en nuestro cuerpo empieza cuando el nivel de glucógeno en el hígado ha sido casi extinguido y esto es un proceso gradual. La autofagia, como se los comenté, no es un switch, no se prende, sino más bien es como un control de intensidad que va creciendo poco a poco conforme tenemos mayor restricción calórica. Y esta restricción de alimentos es gradual y va haciendo que esto crezca. Hay dos mecanismos importantes y vamos a ponerles una analogía con sensores que están midiendo en tiempo real la intensidad calórica o de nutrición que tiene nuestro cuerpo. Uno se le conoce como mTOR, aquí les explico qué es lo que significa, y el otro se le conoce en inglés como AMPK. Estos dos son como el yin y yang de su cuerpo para medir cómo estamos de alimentación. Y cuando mTOR se baja, cuando hay menor cantidad de mTOR, es cuando la autofagia empieza a prenderse y activa al AMPK o AMPK a subir de intensidad. Y entonces nuestra autofagia va creciendo de forma gradual. También se va acabando el glucógeno, como se los comenté, y este glucógeno se acaba aproximadamente entre 18 y 24 horas, es cuando empieza a acabarse. No es que ya entramos en una autofagia total a su máximo nivel, pero ya empieza este proceso. Dependiendo de nuestra última comida antes de iniciar el ayuno, esto es muy importante, es como debemos de contar nuestra hora cero, nuestra hora 1 de este proceso. No la contamos inmediatamente después de comer, y esto porque hay un proceso de digestión. Realmente tenemos que darle tiempo al cuerpo para que se haga, por lo menos llegue esta comida al intestino delgado, y dependiendo que ahí es la hora cero. Por ejemplo, un licuado de verduras, en una hora ya podemos empezar a contar esta hora cero. Sin embargo, si comimos carne de puerco, tenemos que esperarnos hasta 5 horas para empezar esa hora 1, esa salida, ese arranque, y ese es el real comienzo de un ayuno. Bien, cuando nuestras células se están generando, no lo hacen siempre de una forma correcta.
pueden existir errores y esos errores son muy importantes. Vamos a hacer esta analogía con una casa que usamos para fiestas. Esta casa empieza con poca gente, está todo perfecto, de repente esas personas invitan a otras que no las conocemos, se empieza a llenar esa gente, empiezan a tomar, ya andan medio, ya no guardan bien el equilibrio, esa fiesta dura días, ¿no? Y se empieza a descomponer todo, nos tiran unos cuadros, se rompe la pata de una mesa, se rompen televisiones, etcétera, etcétera. Nosotros vemos y marcamos estas cosas que se rompieron y no podemos reparar hasta sacar a todas esas personas, hasta tener un completo control de ese lugar para empezar a reparar. Y eso es lo mismo que pasa con las células. En las células, y no solamente células, también hay proteínas que no se crean bien, y lo padre es que hay unos agentes de la mitofagia que los empiezan a marcar, así como marcaron a la televisión que está rota, a la mesa que también, al cuadro, etcétera. También marcan a estas proteínas y a estas células de las buenas y de las malas, para que se haga un proceso de limpieza sobre ellas y exista una selección. A ver, esta no está tan mal, la podemos regenerar. No, esta sí hay que destruirla totalmente y crearla de cero. Así empieza a tomar el cuerpo estas decisiones con la autofagia. Hay otro proceso todavía muy potente que se llama mitofagia, y es que la célula tiene una parte súper importante que es la mitocondria, que se encarga de la energía. Y esta mitofagia actúa también sobre la mitocondria. Entonces es muy efectiva para poder regenerar toda esa célula a un nivel increíble. Y hacemos el símil con una casa nueva, totalmente. Cuando ya regeneramos, tenemos una casa que está lista para otras fiestas y que quizás aprendió de sus errores. Por ejemplo, ya no la voy a hacer en la alfombra porque me la ensucian. Entonces voy a quitar alfombras y voy a poner piso de mármol porque es más fácil de limpiar, no me lo ensucian, no se daña, aguanta días y la fiesta. Voy a poner unas ventanas más resistentes, voy a hacer unos baños quizás con más ad hoc a esto para que no suban al segundo piso de la casa, voy a poner uno en la planta baja, etcétera, etcétera. Estoy preparando esta casa para que tenga un mejor desempeño en la fiesta. Bueno, de la misma forma nuestro cuerpo se va a regenerar de tal forma que va a ser más fuerte. Esa es la promesa con la autofagia. Esta autofagia, como se los dije, regenera a nivel celular, a nivel proteínas, y se cree que una de estas proteínas que también regenera son las beta-amiloides que cuando se empiezan a concentrar causan Alzheimer. Entonces puede ser que la autofagia nos ayude mucho a esto, pero a la regeneración celular sí lo hace de una forma muy interesante. Cuando está este juego entre mTOR y AMPK como los sensores de nutrición en el cuerpo, tenemos que entender que la autofagia, como se los dije, no es automática, empieza más o menos entre 18 horas y a medida que va pasando el tiempo va subiendo de intensidad, en 24 horas ya es más efectiva, en 48 horas también, y se cree que entre 48 y 72 horas es cuando más beneficios tenemos de la autofagia, y también crecen las cetonas con la misma. Esto es a grandes rasgos cómo funciona la autofagia, y por eso más bien es de niveles. Bien, ahora ya que vimos cómo funciona a grandes rasgos la autofagia, solamente me resta para finalizar decirles que ni mucha ni poca autofagia. No es recomendable nunca tener autofagia, ni tampoco es recomendable estarla haciendo constantemente. Recuerden que la palabra clave es homeostasis, balance en el cuerpo. Entonces hay que darle tiempo al cuerpo, pero si lo podemos hacer
2 veces al mes o lo que ustedes gusten, es algo que le va a ayudar a el cuerpo. Ojo, quiero volver a repetir, no sabemos exactamente el nivel óptimo, pero aproximado eso es. Cuando acabamos una autofagia, también es importante saber con qué alimento debemos de empezar ese nuevo proceso, porque estuvo varios días sin nutrición nuestro cuerpo, disculpen. Y algo que se recomienda mucho, entre otros alimentos, es un caldo de res, que en inglés se le conoce como bone broth. Se puede hacer con vegetales, con brócoli, con algunas verduras, etcétera, etcétera. Y es muy nutritivo y es algo que le cae muy bien al cuerpo y se asimila bien. Hay una biodisponibilidad muy fuerte porque el cuerpo está necesitando esos nutrientes y los va a hacer de una forma importante, pero platíquenlo con su nutriólogo y con su doctor. Él a lo mejor les puede dar mejores opciones. Existen también una cosa importante. Se recomienda después de este caldo esperar 3 o 4 horas para empezar a comer de forma normal y que el cuerpo se estabilice. Hay otras cosas que nos pueden ayudar a generar mayor intensidad de autofagia, ya sea con el ayuno o unos hasta sin el ayuno. Y esto es, hay un suplemento que se llama Sparmadine en inglés, aquí les dejo el nombre en español, que lo encontramos mucho también en el queso azul, eso ayuda mucho. La cafeína, o sea, un café también nos ayuda mucho, pero ojo, en un estudio científico se comprobó que no solamente es la cafeína como tal, sino son la cafeína junto con los fitoquímicos que lo componen. Y por eso es que en este punto en específico sí se recomienda que sea un café orgánico. Van a tener mucho mejor biodisponibilidad del mismo. Finalmente, hay otro suplemento que se llama Berberine, y de veras es maravilloso. No solamente les ayuda a la autofagia, sino a una cantidad increíble de cosas en la salud. Vamos a tener un programa que habla mucho de él muy pronto. Eso es todo lo que les quería platicar hoy. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Agradecemos su atención. Recuerden que nuestros contenidos, aunque han sido verificados por expertos, solo tienen como objetivo educar, nunca tomar el lugar de su doctor. Hasta el próximo capítulo.